Si hay algo que todos los que estamos aquí sabemos con toda certeza, sin lugar a dudas, es que todos moriremos algún día. Alguien decía, la muerte es la institución más democrática que existe. No deja lugar a la discriminación, ni admite ninguna excepción. La tasa de mortalidad humana es la misma en todo el mundo, una por persona. Una por persona. Es famosa la frase de Benjamin Franklin, el estadista norteamericano, que dijo que hay solo dos cosas absolutamente ciertas en la vida, la muerte y los impuestos. Pero eso no es del todo acertado, porque existen muchos mecanismos de evadir los impuestos. Pero no existe ningún mecanismo para evadir la muerte. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, con la agravante de que ninguno de nosotros tenemos la menor idea de cuándo ni cómo será. Hace casi 400 años, el predicador puritano Thomas Brooks señaló que llevamos en nuestros cuerpos la materia de 1 millar de muertes y podríamos morir de 1 millar de maneras distintas cada hora que pasa. El mismo número de sentidos, de miembros y aún de poros que hay en el cuerpo es el número de ventanas que hay por las que puede penetrar la muerte. Y a pesar de los extraordinarios avances que ha tenido la ciencia médica desde entonces, en el día de hoy, estas palabras son tan esencialmente ciertas como lo fue en la época de los puritanos. Cada segundo mueren 3 personas, 180 cada minuto, casi 1100 cada hora, alrededor de 260,000 cada día, unas 95 millones cada año, sin discriminación de sexo, de raza, edad o posición social. Esta es una cita que nadie ha pedido, pero es una cita que nadie puede cancelar. Como dice el autor de Eclesiastés, no hay hombre que tenga potestad sobre el día de la muerte. Tan pronto una persona nace, inicia un proceso que terminará en la tumba, tarde o temprano. Podemos tratar de evadir el tema, pero no podremos evadir el hecho. El cineasta norteamericano Woody Allen dijo en cierta ocasión, no es que yo le tenga miedo a la muerte, sencillamente no quiero estar ahí cuando suceda. Pero lo cierto es que el día que le toque morir, él estará ahí. Él estará ahí y tendrá que enfrentarse con ese enemigo cara a cara, sabiendo de antemano que no podrá vencerlo de ningún modo, y eso no tiene nada de gracioso. En un tono más realista, la periodista y novelista inglesa Margarita Lasky, una mujer que profesaba ser atea, cuando le preguntaron en un programa de la BBC cuáles eran las cuestiones más importantes a las que debía enfrentarse todo ser humano, ella respondió que estamos solos, que somos culpables y que vamos a morir. Que estamos solos, que somos culpables y que vamos a morir. Parece una perspectiva muy sombría de la vida, pero es una realidad a la que toda persona sensata tendrá que enfrentarse alguna vez. ¿Es la muerte el punto final de la existencia humana? ¿O se trata más bien de un cambio de ruta de lo temporal a lo eterno? Todos nosotros sabemos que el cuerpo se corrompe en la tumba cuando cesa la vida. Pero ¿qué sucede con esa parte espiritual donde radica lo que somos como persona? Eso que la Biblia le llama el alma humana. Este es un asunto en el que no podemos correr el riesgo de equivocarnos, porque una vez traspasemos el umbral de la temporalidad, ya no podremos hacer ninguna rectificación. Pero Dios no nos ha dejado en tinieblas con respecto a un asunto tan trascendental. Él se ha revelado al hombre a través de un libro que narra con toda precisión histórica el pasado, pero que al mismo tiempo ha profetizado acerca del futuro. Muchas de estas profecías se han cumplido ya con una precisión asombrosa y podemos estar completamente seguros de que las profecías que faltan se han de cumplir también con la misma precisión. Y muchas de ellas hacen referencia al destino de los hombres después de la muerte
incluyendo el destino de aquellos que mueren en su pecado. Sí, yo sé que este no es un tema que predicamos con agrado, eso lo hemos dicho ya, pero no estamos siendo insensibles al exponerlo. Más bien es una crueldad dejar de advertir a los hombres del horrible destino que les espera si mueren enemistados con Dios, sobre todo tomando en consideración que todavía tienen la oportunidad de cambiar de ruta. No ha habido nadie ni lo habrá en toda la historia que haya sido más sensible y tierno que nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en la Biblia nadie habló más que Él acerca del infierno, ni en un lenguaje más gráfico. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es tomar las Escrituras para ver cuál será la condición de aquellos que mueran en sus pecados y sean arrojados al infierno. Y lo primero que la Biblia enseña al respecto es que tales personas permanecerán separados de Dios por los siglos de los siglos. Así como la Biblia describe el cielo como un lugar en el que los creyentes disfrutarán eternamente de la presencia de Dios, así también describe el infierno como una eterna separación de esa bendita presencia. En Mateo capítulo 25, versículo 41, Cristo dice a los impíos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Todos aquellos que desearon de corazón mantener a Dios lo más alejado posible de sus vidas, al final recibirán para su propio mal lo que tanto anhelaron en esta vida. Pablo dice en 2 Tesalonicenses 1:9 que sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Es por eso que la Biblia se refiere al infierno como un lugar de oscuridad. El infierno es un lugar de oscuridad porque Dios es luz. Y donde Dios no está, lo único que podemos esperar es tinieblas. En varias ocasiones Cristo se refirió al infierno llamándole las tinieblas de afuera. Y hablando de aquellos que han decidido abandonarse a sus impulsos pecaminosos, Pedro dice que les está reservada la más densa oscuridad para siempre. A muchas personas no les causa ningún terror escuchar que el infierno es un lugar donde los hombres estarán eternamente separados de Dios. Y hasta es posible que algunos lo vean como un alivio. A mí no me interesa Dios. Yo no quiero tener ninguna cercanía con Él. Saber que lo voy a tener eternamente separado de mí, para mí es un alivio. Pero eso es porque no entienden que nadie vive en este mundo fuera de esa bendita influencia, que es lo único que hace vivible la vida del hombre en este mundo caído. En su discurso a los atenienses, Pablo les dice que Dios es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y más adelante, citando a un poeta ateniense, Pablo les dice que en Él nos movemos, vivimos y somos. ¿Saben qué significa eso? Que nadie puede permanecer vivo un solo segundo si no fuera por la obra preservadora de Dios, así como nadie podría experimentar ningún deleite en su vida a no ser por esa misma influencia. En otro discurso, esta vez en la ciudad de Listra, el apóstol Pablo les dice que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, y ahora escuchen, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Y no olviden que Pablo está hablando aquí a una sociedad pagana, a una sociedad profundamente idolátrica. Y Pablo les dice que Dios llena sus corazones de alegría y de sustentos. Queridos hermanos y personas que nos visitan en esta mañana, la capacidad de disfrutar la vida es un don de Dios. La capacidad de disfrutar la vida es un don de Dios. Dice Santiago que toda cosa buena desciende de lo alto.
El hecho de amar y ser amado es un don de Dios. El hecho de poder contar con buenos amigos es un don de Dios. El disfrute estético de un atardecer o de una obra de arte es un don de Dios. A veces voy en mi carro escuchando música, sobre todo la música de Johann Sebastian Bach, un hombre que compuso para la gloria de Dios. Y digo, Señor, gracias. Gracias por darme el privilegio de poder disfrutar esta música. Eso es un don de Dios. El placer de comer lo que nos gusta. La risa es un don de Dios. El hecho de poder descansar y renovar nuestras fuerzas es un don de Dios. La capacidad que tenemos para llevar a cabo un proyecto que soñamos, de ver ese proyecto terminado, la satisfacción de haberlo hecho bien, es un don de Dios. Yo creo que aún los creyentes seríamos más agradecidos si tomáramos eso en cuenta. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 17, que todo lo que hagamos debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Señor, gracias por esta comida. Señor, gracias por este descanso. Señor, gracias por el amor de mi esposa. Gracias por el amor a mis hijos. Gracias por el disfrute de un atardecer. Gracias, Señor, 1000 veces gracias. Pero en el infierno, nada de eso podrá ser disfrutado nunca más. Nunca más. Estar eternamente separado de Dios es perder para siempre la posibilidad de todo deleite, es perder para siempre la posibilidad de todo descanso, es perder para siempre la posibilidad de toda comunión placentera. El infierno es un lugar de ruina total y absoluta. Tu personalidad se deteriorará completamente en el infierno. Todos aquellos rasgos de carácter que son pecaminosos y que no se desarrollan plenamente por el freno de la gracia común de Dios, terminarán contaminándote por completo, haciendo de tu vida algo verdaderamente miserable. Como alguien ha dicho, tus pasiones bajas aumentarán sin freno. Todo lo que hace honorable de la vida humana será quitado de ti. La existencia más miserable en este mundo es un paraíso comparado con el infierno. Por eso es que la Biblia se refiere al infierno como un lugar de eterna perdición. Eterna perdición. Yo no sé cuántos de ustedes han reparado alguna vez en las implicaciones de esa palabra. La Biblia habla de los pecadores como personas que están perdidas. Ese es el mensaje central de las 3 parábolas del Señor que nosotros encontramos en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Allí se habla de una oveja perdida, de una moneda perdida, de un hijo perdido. Cuando una cosa está perdida, ya no tiene utilidad para su dueño. Una llave perdida no puede abrir la puerta de mi casa. Una llave perdida no puede encender mi automóvil. La llave sigue teniendo la capacidad de ser útil. Una vez la encuentre, yo puedo volver a usarla como antes, pero mientras esté perdida, ya no me sirve para nada. Pues de la misma manera, el hombre fue creado para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Pero como está perdido, Él no puede funcionar para lo que fue creado. En ese sentido, el hombre está arruinado. El hombre se ha vuelto inútil. En ese sentido. Esa es la descripción que Pablo nos da en Romanos capítulo 3. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Espiritualmente hablando, el hombre está arruinado por causa de su pecado. Arruinado. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que Cristo vino a salvar y a buscar
lo que se había perdido. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la enseñanza de Lucas 15. En esta vida todavía hay oportunidad de ser encontrado y reparado. Todavía hay oportunidad de restauración. Pero en el infierno esa oportunidad habrá pasado para siempre. Es por eso que Cristo se refiere al infierno como el Gehenna. ¿Qué era el Gehenna? El vertedero público de Jerusalén, donde iba a parar toda la basura. Mis hermanos y amigos, ¿cuáles son las cosas que van a parar al vertedero? Todo aquello que su dueño desecha para siempre, aquello que ha perdido ya toda utilidad. Por eso Dallas Willard le llama al infierno el basurero cósmico del universo. El basurero cósmico del universo. Todo lo que va a parar allí ya está completamente arruinado. Eso es el infierno. Un lugar de ruina total y absoluta. Por eso el poeta inglés John Donne decía: cuando todo esté acabado, el infierno de los infiernos, el tormento de los tormentos, es la eterna ausencia de Dios y la imposibilidad eterna de volver a su presencia. Ahora debo aclarar en este punto que cuando hablamos aquí de la separación de Dios, no estamos hablando de distancia, estamos hablando de relación. Porque nadie se va a librar de Dios, ni siquiera en el infierno. No estamos hablando de distancia, estamos hablando de relación. Yo puedo salir de viaje y mantenerme unido en una relación cercana con mi esposa, al mismo tiempo que dos esposos pueden estar bajo el mismo techo y estar completamente distanciados. Nuestro Dios es omnipresente. Y por lo tanto los habitantes del infierno experimentarán en toda su plenitud la ira y la justicia de su presencia. Como decíamos en un sermón anterior, sí, ciertamente el Dios de la Biblia es un Dios de amor. Pero también dice la Biblia que nuestro Dios es un Dios de toda justicia. Por eso dice en Hebreos capítulo 10, versículo 31, que es horrenda cosa caer en las manos de un Dios vivo. Y más adelante añade que nuestro Dios es fuego consumidor. Sí, Dios es amor. Pero precisamente porque Él es amor y es justicia, Dios está irado contra el pecado. Su amor y su justicia, por decirlo de alguna manera, son el combustible del ardor de su ira. Una persona que realmente ama a los niños no puede ver con indiferencia que ese niño sea tratado con crueldad. La intensidad de nuestra ira es directamente proporcional a la intensidad de nuestro amor. Y tanto el amor como la justicia de Dios no tienen límites. Como dijo Jonathan Edwards, en la eternidad todos estarán en la presencia inmediata de Dios. Todos, para unos eso será el cielo, para otros eso será el infierno. Pero la Biblia no solo describe el infierno como un lugar donde estaremos eternamente separados de Dios y por lo tanto un lugar en el que no podremos experimentar ningún deleite, sino que la Biblia también habla del infierno, en segundo lugar, como un sitio en el que se padece un dolor agonizante. Un dolor agonizante. Una de las figuras que más se usa en las Escrituras para referirse al infierno es el fuego. Y esa figura comunica la idea de una intensa agonía. Cuando Juan el Bautista introduce la persona del Mesías, concluye su mensaje con esta advertencia: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y no está hablando allí de una bendición.
No, la bendición es ser bautizado en el Espíritu Santo cuando creemos en Cristo. Pero el que no es bautizado en el Espíritu Santo, dice Juan, será bautizado en fuego. Sigue diciendo él, su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y Cristo usa esta misma figura en algunas de sus parábolas como la del trigo y la cizaña. Dice en Mateo capítulo 13, versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Algunas personas preguntan si el fuego del infierno es simbólico o literal. Tratando con este asunto, John Blanchard dice lo siguiente. Supongamos por un momento que es simbólico. Supongamos que es simbólico. ¿Rebajaría eso el carácter traumático del infierno? En el contexto general de la comunicación, dice él, aquello que se representa mediante un símbolo siempre es mayor que el propio símbolo. En otras palabras, una metáfora nunca sobrepasa la realidad objetiva que intenta comunicar. Esta noche nosotros estaremos aquí celebrando la Cena del Señor y usaremos elementos simbólicos, el pan y el fruto de la vid, para hacer memoria del cuerpo partido en la cruz del Calvario, para hacer memoria de su sangre derramada. Pero la realidad que ese pan y ese fruto de la vid representan es 1000 veces más sublime. Pues de la misma manera, los símbolos que la Biblia usa para referirse al infierno apuntan hacia una realidad objetiva mucho peor. El infierno es un lugar en el que los hombres experimentarán una intensa agonía. El rico de la parábola en Lucas aparece en el Hades diciendo, estoy atormentado en esta llama. Es por eso que Cristo advierte, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el infierno de fuego. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. ¿Está aconsejando Cristo aquí que nos cortemos literalmente la mano, los pies o nos saquemos un ojo? Por supuesto que no. Lo que Él está proponiendo es una cirugía moral radical. Una cirugía moral radical. Apártate de todo aquello que pueda enredarte de tal manera en el pecado que termines perdiéndote por completo en el infierno. Ningún placer pecaminoso vale tanto la pena como para pagar un precio tan alto. Otra de las figuras que la Biblia usa para describir los tormentos del infierno es la del gusano. El gusano. Esta figura aparece por primera vez al final del libro del profeta Isaías. Dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. 800 años más tarde, el Señor Jesucristo se apropia de esta misma figura en Marcos capítulo 9, versículo 43. Y una vez más, la misma advertencia que vimos hace un momento. Si tu mano te fueres ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, ¿qué significa eso realmente? Bueno, puede ser que se trate de una figura que denota algo degradante, algo deshonroso.
como ocurría con esos cadáveres de los muertos que eran dejados en batalla a la intemperie y eran comidos de gusano y luego eran quemados al fuego. Pero muchos comentaristas entienden que Cristo se está refiriendo aquí al tormento de la conciencia. El tormento de la conciencia. Tal vez es por eso que el Señor usa la expresión el gusano de ellos. No dice simplemente los gusanos, dice el gusano de ellos. Como algo que les es propio, como algo que los corroe internamente. ¿Qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es un tribunal moral que Dios ha colocado en el alma de cada hombre y que pasa juicio sobre todas nuestras acciones. Y aunque su voz nos molesta en muchas ocasiones, en realidad es un aliado que Dios nos ha provisto para nuestro bien, como la sensibilidad que nosotros tenemos en el cuerpo. ¿Se imaginan ustedes lo que sucedería con una persona que pierde la sensibilidad hacia el fuego, por ejemplo? ¿Cómo pudiera tomar una olla hirviendo y hacerse daño porque no lo percibe? Bueno, eso mismo es la conciencia. La conciencia es la sensibilidad del alma. Y no son pocos los problemas que se ocasionan en el hombre cuando trata de una forma inadecuada con el sentimiento de culpa que produce la conciencia. Alguien decía que muchas personas llenan las consultas de los psiquiatras buscando ayuda, cuando en realidad no necesitan un psiquiatra. Lo que necesitan es arrepentimiento. No es un psiquiatra. Necesitan arrepentimiento. Es por eso que tantas personas buscan todas las maneras habidas y por haber para embotar sus sentidos. Y no tener que lidiar con ese malestar interno que produce una conciencia culpable, drogas, alcohol, exceso de entretenimiento. No quieren quedarse solos con su conciencia, porque ya han comenzado a experimentar un infierno en sus corazones. Otros simplemente se pasan la vida justificándose a sí mismos y echándoles la culpa a todo el mundo de las desgracias que han cosechado por sus propios pecados. Pero en el infierno ya no podrán evadir la voz de la conciencia nunca más. Nunca más. Ya no habrá ningún lugar donde esconderse, ninguna droga, ninguna diversión, ningún grupo de amigos, ninguna justificación deshonesta. No, la memoria será un tormento en el infierno. No solo la memoria de tus pecados, sino la memoria, el recuerdo de tantas oportunidades desperdiciadas. Por eso la Biblia nos advierte una y otra vez que allí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes. Así como podemos describir el cielo como un lugar en el que ya no habrá necesidad de botar ninguna lágrima de dolor, el infierno es un lugar donde los hombres experimentarán una intensa agonía y estarán llorando y crujiendo sus dientes por los siglos de los siglos. Y es interesante que la Biblia use esta última expresión, crujir de dientes, no solo para referirse a un profundo temor, sino también para referirse a una ira intensa. Una ira intensa, hablando de la reacción que provocó el discurso de Esteban ante los líderes religiosos de Israel. Dice en Hechos capítulo 7, versículo 54, que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. El infierno será un lugar de espanto y terror, pero será también un lugar donde los pecadores experimentarán una ira incontenible y destructiva. Ira contra Dios
ira contra su justicia, ira contra todos aquellos que fueron usados por el diablo como instrumentos para que terminaras allí tu existencia, ira contra ti mismo por haber endurecido tu corazón a la misericordia y al perdón de Dios. Finalmente, y en una forma mucho más breve, la Biblia también enseña que los tormentos del infierno no cesarán jamás. Que los tormentos del infierno no cesarán jamás. Y yo no voy a repetir aquí otra vez todos los textos que citamos el domingo pasado para probar este punto, pero si hay algo claro en las Escrituras es que el infierno es un lugar de castigo eterno. Eterno. Cristo dice en Mateo capítulo 25, versículo 46, que de la misma manera que los justos heredarán la vida eterna, así también los impíos sufrirán una condenación perpetua. Mi amigo, ese es el asunto que hace del infierno algo tan aterrador. La perspectiva de una existencia eterna en eterna condenación. Como dijo en cierta ocasión Jonathan Edwards, la eternidad es el aguijón del infierno. La eternidad es el aguijón del infierno. ¿Alguna vez te has desvelado durante la noche sin poder conciliar el sueño por horas y horas? Yo lo he experimentado. Y no es una sensación que anhelo ni me deleita. Y miras el reloj, anhelando que llegue la mañana, y haces el esfuerzo por no pensar en la hora, pero cuando vuelves a mirar al reloj, pensando que ha pasado mucho tiempo, apenas van 15 minutos desde la última vez que lo miraste. Imagínate esa misma experiencia por los siglos de los siglos, sabiendo de antemano que la mañana nunca llegará y tendrás una idea aproximada de lo que debe ser estar en el infierno. Es por esa razón que Cristo echó mano de las imágenes más crudas para advertir a los hombres acerca de ese horrible lugar. Este no es el tipo de cosas en los que nosotros queremos comportarnos en una forma políticamente correcta. No, este no es el momento para tratar de ser polite. No, mi amigo. Toda esta semana he estado buscando en mi mente las palabras y las frases más adecuadas para poder impactar tu corazón, para poder hacerte reaccionar por el poder del Espíritu Santo, que usa la predicación del Evangelio para despertar el corazón de aquellos que están durmiendo. Porque lo cierto es que si aún no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, estás en grave peligro. En grave peligro. Mi amigo, por amor a tu alma inmortal, por amor a ese aspecto de tu personalidad que no se pudrirá en el infierno, porque el alma es imposible de desintegrarse, por amor a esa alma inmortal, no tomes en poco las advertencias del Hijo de Dios. Porque es obvio que para él estas enseñanzas acerca del infierno no eran un mero ejercicio académico acerca de un tema interesante. ¿Quieres saber qué tan horrible debe ser esa realidad? Considera el hecho de que Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad,
el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador y sustentador del universo, decidió asumir una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado, para poder pagar en una cruz el rescate del pecador al precio de su propia vida. Déjame hacerte una pregunta. ¿Acaso te parece el infierno un castigo desproporcionado? ¿Tú crees que el infierno es un castigo desproporcionado? Si es así, déjame decirte algunas cosas para terminar. En primer lugar, no olvidemos lo que decíamos en el primer sermón, y es el hecho de que los que terminen en el infierno eligieron voluntariamente ese destino. Es que solamente hay dos opciones, solamente dos posibilidades. O estás con Dios o estás en su contra. Y los que terminen su existencia en el infierno escogieron separarse de Dios, alejarlo lo más posible de sus vidas, y eso es lo que a final de cuentas obtendrán. Mi amigo, no lo olvides. Nadie terminará su existencia en el infierno habiendo querido ir al cielo. Habiendo querido ir al cielo por la presencia de Dios allí. Nadie. Dice Cristo, todo el que a mí viene yo no lo echo fuera. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Nadie terminará en el infierno habiendo deseado de todo corazón terminar su existencia en la presencia de Dios, teniendo comunión con Dios, deleitándose en Él. Nadie. Ese será el destino que los hombres, lamentablemente algunos de los cuales pueden ser que estén aquí en esta mañana, elegirán voluntariamente y recordarán estas palabras y recordarán este sermón por los siglos de los siglos. It's the ultimate ride, so join us to Kermit Sewer Slide. Oh hey oh, If you're feeling sad or mad at your dad, don't you fret, we got the solution for that. Grab all your friends and take a ride with us, all aboard the Kermit Sewer Slide bus. Oh hey oh. We shan't be denied. Nothing quite beats it. It's the ultimate ride. So join us to Kermit Sewer Slide. Oh hey oh. Go ahead, give all your stuff away. You won't need it anymore anyway. Because once you've taken the sewer slide route, never again will you cry, will you pout. Oh, hey, oh. Oh, hey, oh. We're all going to Kermit Sewer Slide. We're all gonna splash, we shan't be denied. Nothing quite beats it, it's the ultimate ride. So join us to Kermit Sewer Slide. Oh hey oh. Kermit Sewer Slide. Just say yes. Kermit Sewer Slide. No regrets. Kermit Sewer Slide. It's out of sight. Kermit Sewer Slide. It's
Is that a question? Heck yeah's the answer. We're all going to Kermit Sewer Slide. We're all gonna splash, we shan't be denied. Nothing quite beats it, it's the ultimate ride. So join us to Kermit Sewer Slide.